Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, bueno, continuamos con proyecto, ¿sí? Em, Retomo donde habíamos dejado, retomo una explicación, algo que me quedó medio así, lo dije muy por arriba, no me acuerdo por qué. Hablamos de la construcción del Estado moderno en relación digamos, vemos las diferencias y las características que tiene el Estado moderno. em, en relación a las formas políticas premodernas, ¿sí? Cuando digo premoderna estoy pensando más en la época medieval, ¿sí? Por las dudas, alguno está perdido en tiempo, el medioevo, la época sí, medieval, tenemos que pensar entre el año 476 después de Cristo y el sí, 1450 más o menos por ahí, ¿sí? Digamos, todo ese periodo fue el feudalismo, donde se dieron las formaciones estatales premodernas. Digamos que surge el Estado moderno cuando, de hecho, muchos dicen que bueno, el feudalismo eh, se va debilitando y bueno, ahí es donde va surgiendo, es decir, más hacia digamos, más hacia el 1400, ahí es donde empieza a surgir el Estado moderno, ¿sí? Lo que quiero decir, como que ya es una característica, el Estado moderno, por eso es Estado moderno, ¿sí? Y no es Estado feudal, como que es una característica de la modernidad, ¿sí? Es como una de las características, y no del feudalismo. Bueno, hablamos de una progresiva centralización del poder, eso ya lo expliqué, el creciente proceso de secularización, eso también ya lo expliqué, de la creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional. Eso también ya lo explicamos, ¿sí? Lo que dije muy por arriba son las últimas dos características, eh, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción política y el desarrollo histórico, ¿sí? Eso lo dije muy por arriba la otra vez, por las dudas lo aclaramos, ¿sí? No es que no lo dije, pero me parece que lo dije muy por arriba. Ahí hacíamos referencia a que el Estado moderno, ¿sí? Eh, con la idea de construcción política y de desarrollo histórico, lo que quiere decir es, dijimos, historia acá no quiere decir lo que pasó hace un segundo para atrás y para atrás, digamos, no, ¿sí? Eh, claro, lo puede identificar como con pasado cronológico, algo pasó en el tiempo para atrás, no, no hace referencia a eso la palabra histórico acá, ¿sí? Sino que hace referencia, a ver si lo puedo esto acomodar para que se vea un poquito más, ahí va, hace referencia con la palabra histórico, como entiendan acá, como que sería algo como opuesto, ¿sí? Algo opuesto a algo inevitable. Vamos a volver bastante sobre esta idea en la diapositiva siguiente, ¿no? Pero ya ahí como por eso lo quiero explicar bien acá. Con la idea de histórico lo que está diciendo es, bueno, algo histórico en realidad es algo opuesto a algo inevitable, ¿sí? Eh, entonces cuando estoy diciendo histórico, digamos, es verdad que es algo que pasó, pero es algo que también podría no haber pasado, porque no es algo inevitable, ¿sí? En el sentido que, bueno, debería haber pasado sí o sí. ¿Mm? Eh, ¿Sí? Entonces, digamos, no es digamos, estoy haciendo con la palabra histórico, entonces ya estoy diciendo a qué no estoy haciendo referencia y a qué sí estoy haciendo referencia. Bueno, estoy haciendo entonces referencia a que es un proceso, ¿sí? Humano, y con lo cual el ser humano, bueno, puede ser de una manera, pero puede ser de otra. Ya sabemos, obviamente, a ese proceso, al estar en la historia, ya sabemos que pasó, ¿sí? Pasó. Ahora, no porque haya pasado, es algo como inevitable que tendría que haber pasado, ¿sí? Sé que es complejo, pero... eh, y no es menor tener ese dato en una ciencia social, tener esa concepción, ¿no? Decir, bueno, esto antes, evidentemente, pasó, ¿sí? Puede ser tal circunstancia histórica, tal una circunstancia económica, cultural,
política, no importa, cualquier fenómeno de este tipo, social, cultural, económico, no importa, ¿sí? Cualquier ejemplo, ¿sí? Ya sabemos que esa cuestión cultural pasó. Bien, porque está probado que es así. Ahora, inevitablemente, por más que haya pasado, no necesariamente, inevitablemente, eso se tendría que haber dado. Se podría haber dado de otra forma. Tal cuestión cultural. ¿Sí? No sé si se va entendiendo ahí, me encantaría tenerlo cerca para ver ahí qué onda, pero bueno, nada, pues uno tiende a pensar lo histórico, bueno, lo histórico es lo que él piensa en tiempo y pasó para atrás, no hace nada que ver a eso, ¿sí? Sobre todo, y esto lo digo en general, cuando lean textos de ciencias sociales y si tienen cierta complejidad de elaboración, cuando se habla de histórico, es verdad que a veces se puede estar haciendo referencia a algo, bueno, pasó atrás, que eso es lo más obvio, ¿sí? En realidad todo pasó atrás, digamos, ¿sí? Eh, Ahora, acá está haciendo referencia a otra cosa con la idea de desarrollo histórico, ¿sí? Justamente esta idea de que es un proceso humano y que no, digamos, no es algo inevitable que haya sucedido, o no es inevitable que tendría que haber sucedido, de esa manera como sucedió, puede haber sucedido de otra, ¿sí? Tal cuestión cultural o económica. Acá nos estamos metiendo en un fenómeno claramente de la ciencia política que es el Estado moderno. Entonces lo que está diciendo es, nosotros nos pensamos en estados modernos, ¿sí? Si bien el nacionalismo y se puede esto ver mucho con el auge de la globalización económica y todo esto, está bastante difuso, ¿sí? Eh, Nada, hay muchos indicadores de que ese nacionalismo está bastante debilitado, incluso en países que anteriormente está debilitado en todo el mundo, ¿sí? Si la pertenencia a una nación está, obviamente después como todo, hay países que más y hay países que menos, pero está debilitado en todo el mundo. ¿Sí? Es un fenómeno más mundial. Esa pertenencia, como que la pertenecer a un Estado-nación, eso está como bastante debilitado. Bastante debilitado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acá quiere decir el autor? De todos modos, nosotros nos seguimos pensando en estados nacionales, ¿sí? Nos seguimos como dentro de los estados nacionales, como que no lo podemos pensar de otra manera, ¿sí? Una cuestión tonta, pero me parece que sirve para entender lo que estoy diciendo, ¿sí? Incluso siendo las nuestras, ahí me vinculo a ustedes generacionalmente, en las cuales la pertenencia a un Estado nacional está seriamente debilitada, digo algo muy tonto, pero para que se entienda, si estoy viendo un mundial no me da lo mismo que Argentina gane o pierda, ¿sí? Y no festejo lo mismo un gol de, yo qué sé, en cuanto a la pertenencia digo, ¿no? Yo que vivo acá, no festejo obviamente igual un gol de Francia con un gol de Argentina. ¿Sí? Pongamos que tenga simpatía por Francia, porque me gusta el fútbol francés. Bueno, pero no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí hay como una pertenencia. ¿Sí? Ahora, esa construcción del Estado moderno y esa pertenencia de la cual estoy hablando, ¿sí? Dice, bueno, eso se construyó en algún momento. Y ahí va la idea de desarrollo histórico. Es decir, el Estado moderno es el resultado de... Es decir, que el mundo, ¿sí? El mundo se organizara en estados modernos y después nosotros adentro sintamos la pertenencia, podamos experimentar la pertenencia a un estado moderno, bueno, eso, ¿sí? Que incluso en la actualidad, que está muy debilitado, no ha desaparecido, sino que está debilitado, pero no desaparecido, ¿sí? Eso, dice, fue el fruto de como decisiones que se fueron dando a lo largo de los siglos. ¿Sí? Se podrían haber dado otras decisiones y por eso dice desarrollo histórico.
¿sí? Como que a nosotros nos parece obvio, como, bueno, sí, obvio, me pienso en un país, por más que me guste mi país, no me gusta, bueno, no importa eso, ¿sí? Pero digamos, no nos podemos pensar como por fuera del Estado moderno, es decir, nosotros somos argentinos, digamos, ¿no? Es como que no nos pensamos como, como latinoamericanos, por ejemplo. No tenemos una identidad latinoamericana, más allá que algunos políticamente, y ahí me incluyo, la tengamos, ¿sí? Pero, yo qué sé, no, esto te decía en ejemplo bobo, pero no me da lo mismo un gol de Colombia que de Argentina. Por más que capaz hincho por Colombia y te van a ganar, hay como una cuestión como de pertenencia, ¿sí? Eh, la pertenencia obviamente sería algo construido por el Estado moderno, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que haber es un Estado moderno. Me dice, bueno, ese aparato que llamamos Estado moderno es el resultado de la construcción humana, ¿sí? Con lo cual lo que estoy diciendo es, eh, como no es digamos, no es que nació el hombre y ya se organizó el mundo en estados modernos y después se generó el sentimiento de pertenencia, digo, es más, gran parte de la historia de la humanidad vivió sin estado moderno. Lo que pasa es que es un proceso en el cual nosotros, nuestra generación y la anterior, como que vivió dentro del estado moderno y cree que, bueno, eso va a seguir siendo así. Y acá el autor está diciendo, no necesariamente, digamos, de hecho gran parte de la historia de la humanidad vivió sin estados modernos, ¿sí? Obviamente se organizaban políticamente, desde las tribus que se organizan y buscan un líder, y bueno, no importa, ¿sí? Pero se organizan políticamente, pero acá lo que estoy hablando no es solo de organización, estoy hablando de organización política en Estado moderno. Eso sí, se comienza, digamos, un fenómeno históricamente nuevo, porque si estoy hablando del 1500, que a uno le puede parecer en la época de no sé cuánto, en realidad es nuevo. Porque fíjense que estoy hablando a partir del 1500, es decir, hasta el 1500 no se organizaba en estados, no se organizaba políticamente en estados modernos, y eso desde 1500 para atrás, que llegó al cero, después me queda todo lo que es antes de Cristo. Entonces, no es algo inevitable de que el hombre tiene que vivir en el estado moderno. Es algo que de hecho gran parte vivió, digamos, hasta el año cero, y después el uno, el 2, el 100, el 400, el 800, el 1200, entonces llegó al 1500 y se dio la organización de estados modernos, que dura hasta hoy. Dura hasta hoy. Es todo un debate, ahora en realidad eso sí podemos lo veremos en el fin de proyectos. ¿Qué pasa con el Estado moderno hoy? Porque sí algún autor dice, bueno, recién ahora se está debilitando el Estado moderno. Sí, capaz generaciones no sé, no sé, en el año 2000, en el año 3000, es raro escuchar esto, pero digas Argentina y no va a pasar nada con la gente que vive en Argentina. Es decir, no va a existir Argentina como Estado. Como no es que Argentina, no va a existir Argentina, ni Brasil, ni. ¿Sí? En Europa, fíjense que ya sea la Unión Europea. ¿Sí? Es algo más grande ahí. ¿Sí? Obviamente todavía las poblaciones como que siguen sintiendo cierta. Y bastante todavía, como que tiene una cuestión como media como de sentirse más nacionales que miembros de la Unión Europea. ¿Sí? Pero ya ese proceso comenzó a darse. Por eso digo, es algo que tarda muchos siglos. Entonces, cierro este concepto diciendo, cuando hablamos de construcción política, construcción me supone humano, el humano lo construye, no es algo dado. Si hubiese sido algo dado, desde que estuvo el primer hombre en la Tierra ya existiría. Y bueno, eso no es fácil. El hombre nació, se desarrolló políticamente, bla, 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 económicamente, culturalmente, y en algún momento construyó el Estado moderno. Y como lo construyó, se puede disolver. Por eso es importante la palabra construcción política, desarrollo histórico. Porque como algo cultural, como en algún momento no se daba y después se comienza a dar y después puede cambiar. La idea de desarrollo histórico me supone esto, ¿no? Como bueno, es una construcción humana que se está dando en un momento por determinadas circunstancias que puede durar poquito, puede durar más o menos, o puede durar muchísimos siglos, como es el Estado moderno, está durando muchísimos siglos, pero eso no quita que pueda desaparecer. ¿Sí? Que decir, lo que estoy diciendo es que el hombre se organice políticamente de otra forma que no sea el Estado moderno. Porque el hombre mucho tiempo se organizó políticamente sin Estado moderno. Espero que se haya entendido. Bien. Entonces, bueno, lo que sigue sería la política moderna. ¿Sí? Sí, me va a alcanzar. Voy a explicar
tenemos dos cosas para hacer, ¿sí? Y ahí terminaría como este primer juego de diapositiva, por lo que estoy viendo. Ah, no, sigue un poquito más. Joya. ¿Qué me gustaría acá? Bueno, voy a explicar esta diapositiva, ¿sí? Porque después me gustaría aclarar el término moderno, ¿sí? Que ahí no hay diapositiva. Eh, pero lo dejamos para el próximo video. Acá prefiero seguir, porque fíjense que es la política moderna, el Estado moderno. Bueno, quiero ahí trabajar sobre la palabra moderno. ¿Qué quiere decir ahí moderno? ¿Sí? Eh, entonces, obviamente el Estado moderno está asociado al surgimiento de lo que es la política moderna. ¿Sí? Va a retomar mucho esto que yo venía explicando antes, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de la política moderna, estoy diciendo uno, 2, 3, 4, ¿no? Esos 4 recuadros que ustedes tienen ahí en oposición a cómo se entendía la política antes de la época moderna, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, la época moderna más o menos sería el siglo, sí, siglo XV más o menos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, 1400, 1500, ¿sí? Ahí yo ya, a partir de ahí tengo la política moderna. Para atrás también tengo política, pero no, obviamente no tiene las características que yo voy a decir ahora. Bueno, esta idea, ¿no? De que la política es una construcción humana. Esto veníamos diciendo, la construye el ser humano. ¿Sí? El ser humano eh, dice, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo construirlo? Bueno, eso, ¿qué es un buen gobierno? Porque todos quieren hacer un buen gobierno. Pero ¿qué es un buen gobierno? Bueno, a partir de la política moderna, plantearse esas preguntas y sobre todo las respuestas, qué es y también qué no es, aunque entiendo yo por un buen gobierno, ¿sí? Eh, lo establece el ser humano. El ser humano dice, bueno, después está, bueno, lo establezco yo solo, yo dialogando con otros, otros dialogando conmigo, bueno, vemos. Pero hay una cuestión importante, ¿sí? De que en la política moderna, la política ya es un ejercicio plenamente humano, ¿sí? Lo que es bueno, lo que es malo, puede ser un buen gobierno, ¿sí? Bueno, ¿sí? Bueno, en realidad lo que es bueno ahí ya tiene una cuestión como valorativa, valorativa en el sentido de el ser humano determina lo que es bueno. Obviamente acá hace referencia a, voy para lo que dice al costado, los parámetros de la política no están establecidos por un ente extrahumano. En otras sociedades, es decir, en otras sociedades, ¿sí? Es Dios, es decir, un ente extrahumano, es Dios el que va estableciendo esos parámetros de lo que es bueno y lo que no lo es. Y el hombre se mueve de acuerdo a esos parámetros establecidos, fíjense, por un ente extrahumano. Así como que el hombre en realidad ahí sigue el parámetro establecido. Bueno, acá lo va estableciendo el hombre. En el sentido también hablo de un futuro, digamos, de que hay un futuro abierto. Ya no hay un futuro escrito. Está claro que el hombre nunca va a saber lo que va a pasar en el futuro. Eso bajo cualquier molde social. Lo que sí era como había, lo que surge acá es como diferentes concepciones del futuro. Diferentes concepciones del futuro. Porque yo puedo suponer que el futuro es algo escrito, ¿sí? Es algo escrito, es algo determinado. Está claro que yo no lo sé, porque no soy Dios, ¿sí? Pero puedo, de hecho, bueno, hay algunas personas sin no sé, o Dios, digamos, sacando la figura de Dios, también creen que el futuro está escrito, ¿sí? ¿Sí? Por, no sé, si no es Dios es por los signos o por el horóscopo o por, no sé, por la fuerza cósmica, no sé qué, ¿se entiende? Pero como que habría un futuro escrito y que está claro que yo no lo sé, el futuro. Pero en realidad me muevo suponiendo que hay un futuro escrito, digamos, es un futuro que ya está, lo que dice ahí, determinado,
¿sí? Es como que ya está el camino, ¿sí? Yo no conozco a dónde me lleva el camino, ¿sí? No conozco cómo es ese camino ni a dónde me lleva, porque soy un ser humano, ¿sí? Pero hay un camino escrito. Y yo lo que hago es seguir el camino escrito. Yo como ser humano sigo un camino que ya está armado, un camino que ya está determinado, un camino que ya tiene determinadas características, un camino que ya me lleva a un lugar determinado, digamos, ¿no? Bueno, acá esto se rompe. No hay un camino abierto. Perdón, no hay un camino determinado. No hay un camino. No hay nada. ¿Qué tengo adelante? Nada. ¿Y entonces qué hacemos? Y lo que quiere el hombre. El que quiere encara para acá, el que quiere se queda parado, el que quiere arranca para allá, el que quiere... ¿Sí? Es como que lo determina el hombre el camino. Ahí. Por eso habla de futuro abierto. Si es un futuro abierto, estoy diciendo que en la política moderna no es determinado, ¿no? Se entiende, no es determinado, ¿sí? No es un camino determinado, ¿sí? Determinado, entiéndalo como establecido, como ya diagramado, ¿sí? Y como lo establece, lo suma a lo anterior, ¿no? El propio hombre, esto que decíamos del Estado moderno, bueno, puede ser por un lado y después, como que yo arranco para allá y después retrocedo y voy para allá y después... bueno, es decir, fíjense que ahí, por eso se habla de la idea de que al ser una construcción humana en un futuro abierto, está sujeto a la primera construcción del hombre, porque es el hombre el que lo hace, no está ya armado, y cambio, porque yo arranco por acá, pero después puedo ir por otro lado. Bueno, está el camino. Si el camino está armado, yo sigo el camino. Listo. ¿Sí? Acá no hay un camino armado. Es decir, el hombre es el que determina hacia dónde quiere ir. ¿Sí? Con lo cual está sujeto a la idea de que lo construye el hombre y que también está el cambio, porque si el hombre dice, bueno, no, va para otro lado. La actividad política moderna supone como justamente la construcción es humana, la construye el hombre y tiene esta idea como de... es muy complicado sí, es muy complicado. Ahí yo estuve leyendo algo. Es un tema muy delicado, muy fino ahí. Y encima estoy sentado y ellos saben que necesito moverme, entonces me complica, pero bueno. La idea de que la política es una participación. Acá sería, nace. Acá nace, lo que pasa es que no sé, es difícil de explicar porque no es algo que yo veo en ese momento. Ni siquiera lo veo 2 siglos después, lo voy a ver muchísimo tiempo después. Pero muchos autores dicen que en realidad el punto de quiebre fue acá, por más que no fuera visible en ese momento, en ese 1500. ¿Sí? Bueno, el 1500 lo tiene asociado con otra cosa, ¿sí? No con lo que yo voy a decir ahora. Lo que estoy diciendo es que la política moderna, al ser del hombre, del ser humano, en realidad del ser humano, supone la idea de igualdad. Fíjense, estoy hablando del ser humano. Estoy hablando de una generalidad, el ser humano. Y entonces cuando estoy diciendo, lo que estoy diciendo es, la política es una construcción humana, estoy diciendo humana, con lo cual estoy diciendo de todo aquel que sea un ser humano. Entonces yo ahí no puedo empezar a arrancar diciendo, bueno, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Porque si no, no sería una construcción humana. Una construcción humana, ¿qué te pone en el centro? Al ser humano. Bueno, el ser humano es el ser humano. ¿Sí? Entonces ahí como que está la idea de igualdad. Está clarísimo que ni en el 1500, ni en el 1700, ni en el 1800, obviamente ahora mucho más, pero uno podría hacer muchos paréntesis, todavía la actividad política no sigue siendo de igualdad para todos. ¿Sí? Las mujeres no participan en política igual que los hombres, en el sentido de que hay países que nunca tuvieron una presidente
una presidente de mujer, ¿sí? Entonces, y los países que lo tuvieron es como que muy históricamente muy actual, digamos, ¿no? Imagínense lo que pasaba en el 1800, ¿no? Ni en el 1700, ni hablar. Pero, por eso digo, no se ve, vieron que ahí no se ve, digamos, uno no lo ve. Pero también es verdad que al introducir esta idea de que la política es una actividad humana, supone la idea de igualdad. Entonces lo que estoy diciendo es que en la actividad política tienen que participar, y estoy hablando también, obviamente, no solo de la cuestión de género, sino estoy hablando de la cuestión económica, de la cuestión económica también, ¿no? De que por lo mismo que decía la cuestión del género, puede ser la cuestión económica, ¿sí? Así que no estaba reservada para determinadas personas, sino que ya en la política moderna está esta idea de que es del ser humano, y como es del ser humano, de todos los seres humanos, de todos. Entonces, sí, porque ahí en el ejemplo pongo hombres, mujeres y se queda corta esa definición. Pero estoy hablando de que en realidad supone la idea de igualdad absoluta en cuanto a género, en cuanto a economía también, ¿sí? Es decir, claro, obviamente en el 1500, 1600, 1800, un obrero, o ni hablar una obrera, en el 1800, ni, digamos, a principios, o los sectores populares no tenían voto, no se le daba pelota políticamente, eso ni hablar. Es decir, no lo veo ahí, no lo veo históricamente, pero en el 1500 yo ya tengo ese primer paso, porque el primer paso para que después eso se dé, si por ejemplo de que pueda votar un obrero, yo lo tengo acá, en este 1500, cuando yo tengo la idea de política moderna, de que es una construcción humana, ¿sí? Y cuando digo humano estoy hablando de igualdad. Entonces, es el ser humano, en esa participación igual, la que voy al último, es el que la política humana supone racionalización, supone planificación, como lo hace el ser humano. Bueno, ¿desde qué lugar el ser humano actúa en política? Desde la racionalidad. ¿Sí? Desde la política es ese momento en el cual, digamos, después vemos si es todos o ¿sí? En el cual ese grupo, ¿sí? Esa comunidad de seres humanos se reúne y racionalmente establece medios y fines. La racionalidad es clave, porque digamos, no espera esto decíamos, no espera algo por fuera del ser humano que venga y le diga vos tenés que hacer tal cosa, o el buen gobierno es tal cosa, o ustedes tienen que ir para este lado. Eso no existe para esta concepción. No existe. Estamos nosotros. ¿Y nosotros con qué? Con la razón. Entonces, ahí es donde racionalizamos y decimos, bueno, a ver, establecemos medios, establecemos fines. Ahí ya todo eso me lleva a un proceso racional, ¿sí? Como que yo tengo un futuro abierto, ¿no? Y, bueno, no se trata de decir, bueno, voy para allá porque a mí se me canta. Y yo voy para allá porque a mí se me canta. No, no, obviamente eso no, porque en realidad acá supone esta idea de, bueno, yo voy para allá, para este camino, voy a construir este camino porque creo que es el mejor y porque es el buen camino. ¿Y por qué es el buen camino? Y bueno, porque bla, 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 bla. Y además para hacer esto voy a hacerlo de tal manera. Es decir, ya empiezo como a racionalizar. No estoy diciendo porque estoy en la luna cuarta de Sagitario y Sagitario me dice que tengo que ir para allá, o porque, no sé, la divinidad no sé qué me dice, o el Buda me dice que... No, ¿sí? Voy para allá porque creo que esto es lo mejor para todos, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta manera, con estos objetivos, lo vamos a hacer con estos medios, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que todo eso estoy hablando más de lo humano, ¿sí? Lo que tenemos como humano es la racionalización. Si nosotros pensar esa realidad, pensar ese futuro, de alguna manera establecer un camino y, digamos, como que moverme en el futuro en función del camino que creo que es el mejor y de la manera que yo comunidad, ¿no? O sociedad, digamos, creemos que tenemos que ir para ese lado,
¿sí? Por eso se habla de racionalización y planificación, como que el hombre puede, de alguna manera, no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo puede ir como, esto es una idea muy moderna, como controlando el futuro. Como que de alguna manera el futuro es un futuro abierto que lo puede escribir, esa sería la idea. No lo va a escribir Dios, no lo va a escribir la divinidad no sé qué, ni Sagitario, ni nadie, ¿sí? El futuro es imprevisible, digamos, hoy yo puedo decir que, digamos, a ver, yo hoy, ya estoy perdido, hoy es lunes, yo hoy, lunes, puedo decir, no sé lo que va a pasar mañana martes, pero sí, a partir de la razón y la planificación, lo puedo planificar. Es decir, yo mañana puedo decir, bueno, me voy a levantar a tal hora. Entonces, como que el futuro, está bien, hoy, lunes, eso no pasó, no sé. Pero a través de la razón, la planificación, la organización y sentarme una agenda. Me siento y digo, bueno, me voy a levantar a tal hora, voy a comer tal cosa. Y bueno, si sigo lo de la agenda, la verdad que, bueno, fui para el lado donde yo quería. Yo pensé, racionalicé y organicé mi agenda para mañana. Cierro, sí, ya voy cerrando con esto, ¿no? Acá también está como la idea fuerte de que, espero que se haya entendido, esta idea muy importante, la del futuro, que es abierto, porque es verdad que yo puedo decir, bueno, yo mañana me levanto a las 9 o mañana me levanto a las 12 o mañana me levanto a las 6 de la mañana, y mañana me pongo a trabajar o mañana me pongo a ver películas de Netflix, ¿sí? Es decir, lo estoy determinando yo, no es que hay algo escrito, un mensaje de una divinidad que me dice, vos mañana va a de tal cosa, ¿sí? Voy yo diseñando qué es lo que quiero hacer. Y de alguna manera supone que yo, ser humano, puedo controlar ese futuro, que ahí hay todo un tema para discutir. En ciencias sociales interesantísimo, ¿sí? Porque claro, uno visto fríamente así, bueno, sí, en realidad entonces el hombre controla el futuro. Porque si mañana martes tal cosa y miércoles tal otro, yo más o menos voy construyendo el futuro. Que está claro que, digamos, voy cerrando con esta idea, ¿no? Eh, nada, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto, entre otras cosas, de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Como que a veces, fíjense, pasó algo extrahumano, en el sentido que algo que el hombre no tenía controlado, nadie tenía controlado. Es decir, bueno, como que el hombre moderno igual sí está como parado en la idea de que lo puede construir ese futuro, de que lo va a hacer, de hecho lo hace en parte, lo hace y como que puede manejar el futuro, ¿no? A partir de la razón, de la planificación, como que puede ir llevando el mundo para donde quiere, ¿no? Bueno, digo, como el hombre moderno sí estaba convencido de eso. Y la política es lo mismo, ¿no? Como yo digo, bueno, el buen gobierno es esto, y se hace ABCD, y yo voy a llegar a gris. Si vos haces ABCD y todo planificado y estructurado, voy a llegar a donde yo quiero. Porque el martes tal cosa, el miércoles tal cosa, y vamos a llegar al domingo a tal lugar. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un saludo y bueno, queda pendiente lo que hablamos el otro día en el Zoom. ¿Sí? Me voy a poner a planificarlo esta semana. Les mando un beso grande y espero que se encuentren bien.